amigos, conocidos y no conocidos. Buenas tardes, muchas gracias por permitirme presentar a la conferenciante de esta tarde, que es la profesora muy joven, pero es catedrática de universidad, que es Maripaz de Hoz García y Bellido. Buenas tardes, profesora. Y ella, es además la directora del Máster de Estudios Clásicos de la Universidad Complutense, que es la universidad donde ahora mismo ejerce principalmente su docencia, aunque está invitada en muchísimos sitios, y por ejemplo en la Universidad de Salamanca, donde ella estudió, ella hizo una tesis doctoral con un título muy sugerente, muy bonito: Los cultos religiosos en Lidia a través de la epigrafía griega. Por lo tanto, es la mejor conferenciante que hay hoy en nuestro país y en muchos otros sitios para hablarnos de las religiones de lidios y de frigios, y para acercarnos a esos pensamientos religiosos. Ella es una persona que ahora mismo para mí tiene la antorcha, una antorcha muy brillante, muy importante, de una familia muy importante para la arqueología en España. Ella es nieta de un viejo profesor, ya murió hace muchos años, del profesor Antonio García y Bellido, que fue catedrático en la Universidad Complutense, que fue quien nos introdujo a muchísimas generaciones en los textos grecorromanos que hablaban de la península ibérica. Sus traducciones de Estrabón y de Plinio son libros ya muy preciados y han sido fundamentales para el estudio de todos los que se han acercado al mundo clásico o al mundo de los íberos, al mundo prerromano, también en la península ibérica. Por ejemplo, la que está aquí, Ángel, quien nos descubrió las menciones de Divisosa, fue el profesor García y Bellido, el profesor Antonio García y Bellido. O por ejemplo, el aprender arqueología o arte romano, se ha aprendido de su mano con ese gran magnífico libro que editó el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, donde él jugó un papel fundamental. Y ella además es hija de dos grandes investigadores de la península ibérica y de la antigüedad. Por una parte, tristemente ya no lo tenemos con nosotros, el catedrático Javier de Hoz, catedrático de filología, y el profesor Javier de Hoz, siempre que desde este museo lo necesitamos para que nos ayudase con la traducción o la interpretación de algún texto, de algún grafito, siempre lo tuvimos ahí. Siempre fue una persona que miró con mucha simpatía este museo, como anteriormente la había mirado también el profesor don Antonio García Bellido, que estuvo en la primera inauguración del museo y que publicó algunas cosas también con menciones importantes a la arqueología de la provincia de Albacete. Y su madre, Maripaz García y Bellido, que está jubilada también ya, que es una gran investigadora, profesora de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y una gran numismática. Es decir, ella nos ha enseñado muchísimo sobre la numismática antigua, nos sigue enseñando la lectura de sus libros, de sus textos. Y antes lo comentaba con nuestra conferenciante, con Maripaz de Hoz, aquí hay unas monedas de plata que procedían de la colección
Sánchez Jiménez, unas monedas púnicas maravillosas con unos relieves preciosos, y ella fue la que intuyó, y luego así se ha demostrado que procedían de uno de los tesoros aparecidos a mediados del siglo XX, que fue el tesoro de Mogente. La profesora Maripaz de Oz, que hoy tenemos aquí, es una gran especialista en el mundo antiguo, fundamentalmente la epigrafía griega la domina perfectamente, y gracias a ese dominio pues muchos textos y muchas interpretaciones en torno al mundo griego, pero en torno también a su influencia y su relación con el mundo ibérico, pues las debemos a ellas. Así es que es un placer y una suerte contar con esta conferenciante, y creo que es ella la que tiene que hablar, no yo, porque es un lujo, te repito, tenerla hoy en Albacete y en este museo. Muchas gracias. Bueno, puedes dar ya. Que yo tengo sí. Muchas gracias a Rubí Sanz por esta presentación que me deja en muy mala situación ahora, pero bueno. Y muchísimas gracias también a Llanos Jiménez, a Blanca, entre otras cosas, por una visita maravillosa por este museo, que realmente es una joya, tanto arquitectónicamente por las cosas que tiene, y bueno, una visita que he disfrutado muchísimo y espero volver con más tiempo. Y luego también quiero agradecer a Alberto Bernabé, que creo que es quien ha coordinado el ciclo, que haya pensado en mí para hablar de los frigios y los lidios. Yo había puesto este título de los dioses en el territorio del rey Midas, que bueno, a todo el mundo le suena al rey Midas, y es un título, creo, atractivo. Voy a hablar un poco realmente de la religión de los frigios y de los lidios en una época larga, dependiendo de los testimonios que tenemos, porque bueno, uno de los principales historiadores de la religión griega, y no solo griega actualmente, que se llama Robert Parker, dice que en la historia de las religiones empezar por el principio, empezar por el primer origen, como dice él, no es un buen criterio, no es un buen principio, porque realmente no sabemos nada y hay que empezar por cuando uno tiene realmente material y testimonios. Bueno, yo a pesar de eso sí voy a empezar por un principio, pero sí que es verdad que cuando tenemos más testimonios para hablar de la religión de los frigios y los lidios es precisamente cuando, debido a la helenización y a la romanización, empezamos a tener muchos textos y también muchos testimonios arqueológicos y iconográficos y de distintos tipos, porque estos pueblos, por influencia de los griegos primero y luego de Roma, pues también quieren dar más, en algunos casos, o poner más interés en dar a conocer su historia pasada. Pero bueno, voy a empezar por, como digo, algo que no es realmente el origen del origen, pero como sé que ya se ha hablado de los hititas, de las religiones, la religión de los hititas, bueno, aquí en este mapa vemos la situación de los hititas, y sabrán que hacia el 1200 el imperio hitita desaparece, y según nos cuentan, bueno, según podemos atestiguar más o menos arqueológicamente, y comparando esos datos con los datos que nos dan historiadores griegos, bueno, y no solo historiadores, Homero para empezar, que en fin, con la salvedad, pero luego también Heródoto y más adelante Estrabón, parece que los frigios cruzaron desde la zona de Tracia y los Balcanes a Asia Menor en algún momento hacia el 1200, y se situaron justo en la zona al oeste del río Alis,
decir, una zona que realmente había sido zona de dominio hitita. Bueno, las fechas se discuten, hay interpretaciones diversas, pero eso es lo que hay más acuerdo hoy día. Entonces, a partir de esta época del 1200 realmente tenemos muy pocos datos. Cuando empezamos a saber algo de los frigios es sobre todo a partir del siglo VIII. Y en el siglo VIII tenemos, y aquí sí tenemos restos arqueológicos, de toda esta etapa más antigua tenemos por una parte restos arqueológicos, menos de los que uno desearía, y por otra parte leyendas, sobre todo, contadas además por autores griegos y romanos mucho más tardíos, bueno, en el caso de los griegos algunas helenísticas y sobre todo de época romana, con lo cual, en fin, tampoco no es una información del todo fidedigna, pero que ayuda a interpretar o a entender algunas cosas. Entonces, parece que el centro principal, la capital, era Gordion, y que se conserva, se puede ver hoy día, estas son las ruinas de lo que se ha excavado, parecía una gran ciudad, donde cuenta la leyenda, y como digo, en este caso hay distintas versiones de leyendas tardías, que un campesino llamado Gordios, con sus dos yugos, uno para llevar el carro, otro para sembrar, un día se le apareció un águila encima de uno de los yugos, que le dio una especie de oráculo que una mujer interpretó para él, y una mujer con la que luego se casó, y que le dijo que más o menos tenía que entrar en esa zona, en esa ciudad, y que iba a ser la fundación de la ciudad. Bueno, aquí tenemos algunos elementos que luego vamos a encontrar en la religión frigia y que son importantes. Por una parte, bueno, el águila, símbolo de Zeus, y además Gordios, una vez que funda la ciudad, dedica una lanza y un yugo en el santuario de Zeus, atados con un nudo. Habrán oído hablar del nudo gordiano, que también hay un oráculo que dice que cuando ese nudo se deshaga, quien lo haga será el conquistador de Oriente. Entonces, por supuesto, quien consigue deshacer ese nudo es Alejandro Magno. Pero bueno, lo importante es que se lo dedica a Zeus, y aquí tenemos, por una parte, la figura religiosa, el dios masculino, que obviamente en su época no se llamaría Zeus, pero si la leyenda sigue alguna leyenda de transmisión oral, pues es altamente probable que los frigios llegaran con una divinidad masculina, y de hecho en escritura paleofrigia que tenemos al principio del siglo VIII, VII, poca, en grafitos, parece que sí que hay algún testimonio de un dios Ti, que equivale, el frigio está muy emparentado, es muy cercano lingüísticamente al griego, y equivale a Zeus, y luego un dios Vas, que posiblemente signifique la luz o el que brilla, y pueda ser un epíteto de Zeus. Estas son interpretaciones recientes que se está avanzando bastante en el frigio. Y bueno, aparte de la presencia de esta divinidad masculina, que de repente va a desaparecer, por eso esto es importante, está la idea de la mujer que interpreta este oráculo, y una característica que vemos luego en la religión frigia y que se ve muchísimo en época romana todavía, es la adivinación por parte de mujeres, que de hecho esto va a tener mucha importancia en el montanismo, una secta cristiana. O sea, claro, aquí es un recorrido muy largo, y como vamos a ver a lo largo de esta charla, pues estos recorridos tan largos son muy problemáticos, sobre todo cuando durante mucho tiempo no tenemos datos. Entonces, bueno, uno intenta, con lo que encuentra más adelante, cuando tiene muchos testimonios, ver qué parte de eso se lo puede atribuir a los griegos o a los romanos, y qué parte es claramente ajena a ese mundo, y en cambio tiene paralelos pues en el mundo hitita, en el mundo lubita, y en lo poco que se sabe de los frigios o de los lidios, de los que se sabe algo más, pero en fin, tampoco. Después de Gordios parece que su hijo fue el famoso rey Midas, que por lo que dicen las fuentes y también en este caso las leyendas, fundó, bueno, donde se asientan los frigios es a lo largo del río Sangarios,
Y muy cerca, entre el Sangarios y el Tembris, está la ciudad de Pesinunte, que es muy famosa por el culto a Cibeles. Al rey Midas se le atribuye la fundación o la creación de un culto en Pesinunte que, bueno, este es un plano de la ciudad de Pesinunte que hizo Charles Texier en 1834, que fue el que realmente encontró, buscando dónde estaría el famoso templo de Cibeles en Pesinunte, y lo encontró. Hay que decir que el templo, a pesar de que Estrabón nos dice que Midas fundó un templo de la diosa Cibeles en el siglo VII, Midas vivió, se supone, en el VIII, VII, aunque hubo muchos reyes Midas, y de hecho se ha llegado a pensar si no sería el nombre de un cargo. Pero bueno, parece que sí que hay datos para pensar que fue un rey. Lo que no está nada claro es que, como dice Estrabón, de verdad fundara y creara este santuario en el siglo VII. Es muy posible que el santuario fuera posterior y que se crearan toda una serie de leyendas, esto es muy típico de época helenística, en época helenística para explicar fundaciones muy antiguas. Esto es lo que se puede ver hoy día del santuario, y el santuario es de época helenística, pero hay muchas leyendas en torno, por una parte, al rey Midas, que incluso se dice que su padre Gordios, bueno, o que fue hijo Midas de la diosa Cibeles y de su padre Gordios. También es el Midas de la leyenda famosa que por un favor a los dioses se le concedió convertir en oro todo lo que tocara. Y esto lo relaciona directamente con Lidia. Luego vamos a ver la estrecha relación entre frigios y lidios, y el río Pactolo, que era un río donde se sabe, y esto sí es histórico y está atestiguado, que había muchísimas pepitas de oro y una riqueza en oro muy grande. Y hay otra leyenda sobre Pesinunte que cuenta cómo la diosa, bueno, Zeus había creado a un ser andrógino, Agdistis, que los dioses querían matar, o por lo menos lo que hicieron fue cortarle los órganos genitales masculinos. De la semilla, al caer, nació un almendro. Una almendra, de ese almendro se la tomó Nana, que era la hija del río Sangario, y tuvo a Atis. De ahí toda la historia de esta relación entre Cibeles, que es Agdistis, y Atis. Y lo que cuenta la leyenda es que Agdistis se enamoró de Atis, y el día de su boda se presentó allí enloquecida. Atis se castró, bueno, y todo esto, y hubo toda una serie a raíz de eso, de ritos orgiásticos, y es una leyenda etiológica del culto que ya en época helenística y sobre todo en época romana conocemos de la diosa Cibeles, que es el culto que se lleva a Roma, que estaba, los sacerdotes que ejercían en este culto eran los llamados Gali, que una de sus características principales es que estaban castrados, y también que había muchísimos ritos orgiásticos en torno a esto. En el 204 a.C., la Sibila en Roma, a raíz de las guerras anibálicas, dijo que tenían que llevarse el betilo de la diosa Cibeles de Pesinunte a Roma. Esto lo hacen con ayuda incluso del rey Átalo de Pérgamo, y posiblemente estas leyendas lo que nos están diciendo o tengan un gran componente romano. De hecho, muchos de los que los cuentan son autores romanos, que intentan explicar, pues, o dar esta explicación etiológica a todos los ritos, que donde mejor los tenemos atestiguados es precisamente en Roma, porque luego la diosa Cibeles, como diosa frigia, tiene una importancia enorme en todo el occidente del imperio, más que en la zona oriental. Pero bueno, Midas sí que parece que en su época o poco después hay realmente un cambio en la religión de los frigios, que se aculturizan muchísimo cuando llegan a Anatolia, porque lo que sí que encontramos es cómo de repente empiezan a aparecer testimonios arqueológicos e inscripciones de una diosa madre, que en algún caso tiene el epíteto Kibeleia. Entonces, a partir de aquí
va surgiendo, sobre todo porque luego los griegos y los romanos también parecen confundir esta Meter Kibeleia con una Kibaba, que era una diosa siria muy conocida en Oriente, que sin duda influyó en la madre de los dioses Frigia, y que luego quedan pues un poco sincretizadas o confundidas en la Cibele que se expande luego por Occidente. Pero hacia el siglo VII-VI, como decía, en esta zona que es cercana a esta parte del Sangario, bueno, ya ven el tipo de paisaje que hay por allí. Hay una serie de monumentos que se les llama las rocas fachada, porque son realmente fachadas en rocas que tienen una decoración muy geométrica, que además es una decoración que es propiamente frigia, así como cavar pues nichos y tumbas y hacer monumentos en roca es algo típico de los hititas, por ejemplo, y luego de los luvitas. Esta decoración geométrica es algo que hacían los frigios en la madera, y eso lo sabemos porque en grandes túmulos, que eran tumbas que se han encontrado tipos pues por ejemplo una mesa, creo que tengo una foto a continuación, donde se ve este tipo de dibujo geométrico. Bueno, estas fachadas tenían, como se ve aquí, un pequeño nicho donde se colocaba la imagen de la diosa. Y en muchos casos tienen realmente el nombre, por eso lo sabemos, el nombre de la divinidad. Hay sobre todo, se llama a esta zona, una zona especial donde hay muchas de estas fachadas, roca, se llama la ciudad de Midas, porque hay esta en concreto que he puesto en la pantalla, esta inscripción, esta fachada que tiene inscripción por toda la parte superior, como muchas de estas fachadas, y otra inscripción aquí en el lateral. Y dice: Ates, el hijo de Argias, el Akenanogabos, que eso es un término, pues un tipo de sacerdote o algo así, un término frigio que no se sabe exactamente qué es, hizo esto para Midas, el jefe y rey. Hay que decir que estas fachadas no son realmente de la época de Midas, son posteriores a Midas, estas son ya del siglo de comienzos del VI, de una época en la que de hecho realmente son los lidios ya los que tienen el dominio de toda esta parte de Asia Menor. Pero se ha pensado que quizá esto tenga que ver, bueno, pues, o simplemente con una heroización de Midas o un recuerdo del rey Midas, o con algo que testimonios, de nuevo, muy posteriores de época romana, nos hacen pensar respecto a la religión lidia, y es que había una divinización de los muertos, al menos de algunos sacerdotes, personal cultural, y bueno, en el caso de Midas pues es pues más creíble todavía. Bueno, esta es otra foto para que se vea con más detalle. Aquí no sé si lo ven bien en la pantalla, toda la inscripción lateral. Bueno, esta es una mesa que se ha restituido, aparecida en una cámara de un túmulo funerario, que tiene toda esa decoración geométrica, todo en madera. Y esto está al lado de muchas de esas fachadas roca, y son tumbas excavadas en la roca. Parece que donde estaban las fachadas de la diosa, dedicadas a la diosa Cibele, con el nicho de la diosa, que era una madre de los dioses, hay también zona funeraria, y de hecho esto lo vemos también luego en época posterior, como el león de Cibeles o la diosa Cibeles aparecen muchísimas estelas como divinidad protectora de los muertos. Bueno, este es otro de los monumentos, se llama el monumento Areyastis, porque aquí la diosa es llamada Areyasti, que se ha pensado si no tendrá que ver este nombre con el de Agdistis, que es como se conoce luego a la diosa madre de Pesinunte. Bueno, ven cómo estaba todo por las rocas, en fin, una gran parte de las inscripciones paleofrigias que tenemos están grabadas en esas rocas. Aquí se ven lo mismo, aquí estaría un nicho para la divinidad, y aquí los leones. Esta concretamente fue luego utilizada como tumba incluso hasta en época bizantina.
¿Qué imagen? Tenemos imágenes, cómo era esa diosa que supuestamente, o cuya imagen colocaban en los nichos. En la zona de Bogazkoy, en la antigua capital de hitita, en un periodo del siglo VII, en época ya de expansión y dominio frigio. Bueno, no he dicho que Midas, una de las características de Midas es que expande, y esto se ve por testimonios en paleofrigio y por muchísimos otros testimonios arqueológicos, se expande y llega su influencia a la zona de Capadocia, por el sur, casi hasta Cilicia, y eso explica que haya un contacto muy estrecho, no solo con sus hititas, cuyo terreno ocupan, sino con los luvitas y con una zona de Oriente en la que había realmente una mezcla de culturas enormes, de culturas semíticas, de mundo luvita, y esto se va a notar mucho en la religión frigia, menos en la lidia, pero también. Bueno, en Bogazkoy, como decía, ha aparecido esta imagen de la diosa Cibeles, que tiene, de una diosa madre, una cubaba más bien, que tiene estos dos acólitos a los lados. Uno está tocando la lira y otro está tocando la flauta. Más adelante la imagen más típica de Cibeles va a ser la que tenemos aquí, que, de la que hay muchísimos testimonios de época helenística y de época romana, que es la diosa entronizada entre los dos leones, que todos conocemos muy bien, yo creo. Los dos acólitos que tocan instrumentos a los lados de la diosa tienen su importancia porque aparte de que es una imagen muy arcaica, con este tocado en la cabeza que se llama Apolos, del que en muchas otras imágenes cae un velo, que luego se copia mucho en imágenes arcaizantes de época ya helenística y sobre todo romana, cuando quieren volver a aquellos orígenes. Pero lo interesante de estos músicos es que una de las cosas que aparece muchísimo en la literatura griega es la importancia de la música entre los frigios, la invención por parte de los frigios de determinadas melodías musicales, y en muchos casos aparecen como el pueblo que introdujo a los griegos incluso instrumentos. Y hay una leyenda muy conocida que repiten mucho los griegos, en que hacen una competición Apolo y el sátiro o el sileno Marsias, que vemos aquí, tocando Apolo la lira y el otro el doble aulos, la doble flauta. Vence Apolo vence Marsias, y Apolo, muy enfadado, lo despelleja y cuelga la piel hay distintas versiones, en el monte Etmolo de Lidia o en Celenas, que es una ciudad frigia. Y estas representaciones del sátiro tocando el doble aulos, y aunque el tambor no es propio de los frigios, luego sí aparece con la diosa Cibeles, pero más tarde, esta vestimenta, este gorro frigio, son características típicas para identificar a un frigio. Aquí lo vemos en un sarcófago romano, Apolo y Marsias. Volviendo a esos testimonios arqueológicos que tenemos de esa época más antigua, o el siglo VII, cuando teníamos las fachadas en la zona en la que se han asentado los frigios, cerca del Sangario, tenemos también este tipo de monumentos, que son unos ídolos sobre unas escaleras que parece que eran altares escalonados. Se ha pensado que eran incluso tronos para situar ahí imágenes de los dioses, y se ha discutido mucho si estos ídolos también son ídolos dedicados y con los que se identificaba a la diosa madre, que claramente han tomado los frigios al llegar a Anatolia, y la han tomado de todos los pueblos anatolios, o si, porque están orientados generalmente a la salida del sol, y algunos tienen una forma claramente de disco solar. Y de nuevo, en época mucho más tardía, cuando tenemos muchos más testimonios, el dios sol
Helios, llamado Helios en las inscripciones griegas, tiene una importancia enorme en Frigia. Entonces se ha pensado si estos están dedicados a una divinidad masculina, sea el dios Sol o sea Vas, que como decía antes aparece en algún testimonio, pero la verdad es que no está nada claro. En esta época ya, como decía, están los lidios dominando, pues con Creso, esto nos lo cuenta Heródoto. Los lidios se hacen ya en el siglo VI con todo este territorio hasta el río Alis, desde este que era el núcleo, el pequeño núcleo inicial lidio. De los lidios se sabe que estaban en la Edad del Bronce allí, es un pueblo anatolio, pero realmente no se sabe nada prácticamente de cómo aparecen ahí o cuándo, desde cuándo. Lo que sí sabemos de los lidios es que bueno, parece que uno de los reyes, desde luego uno de los que más importancia ha tenido en la tradición y en la tradición en parte griega, bueno, y persa también, y es el rey Giges, que parece que hay distintas dinastías, y esta es la dinastía de los Memnadas, que igual que Midas han tenido los dos una relación importante con Grecia, los dos han llevado, han dejado exvotos muy ricos en el templo de Apolo en Delfos. Midas, de hecho, se dice que se casó con una mujer de Eolia, una griega de Cime. Pero realmente quien es más importante en la tradición lidia de los reyes es Creso, que es el que se ha expandido por toda esta zona del mapa que enseñaba antes. Sabemos que, y de esto hay bastantes testimonios, tanto literarios como arqueológicos, que en Lidia, en la época de Giges y después de Creso, hay un gran santuario dedicado a una diosa que en las inscripciones lidias, en lengua lidia, se llama Kubab. De nuevo aquí puede ser la Kubaba que tenemos atestiguada en Oriente. En algún momento también se mezcló, confundió, los griegos lo hicieron con la Kibeleia de los frigios, pero en cualquier caso es una diosa que en todas partes es una madre de los dioses, de los animales, es una diosa de la fertilidad, y en todas partes tiene características comunes que la relacionan directamente con una Meterceón, una madre de los dioses, independientemente del nombre o el epíteto que tenga. Este santuario de Kibele o Kibaba en Sardes lo destruyeron completamente, lo arrasaron los persas en el 499. Pero debía de estar cerca, esto es Sardes, y esto es la sinagoga de Sardes, que se construyó obviamente muchísimo tiempo después, pero en la que se reutilizó para su construcción, y sobre todo en la zona se han encontrado restos arqueológicos muchísimo más antiguos. Y entre otros ha aparecido, pues se cree que debió de estar por ahí el templo de Cibeles, y entre otros ha aparecido este altar, que es un aiscos, un pequeño altar donde vemos ya, y esto lo vemos en Lidia desde muy pronto, desde esta época, una gran influencia jonia. Esto es como una core, es la diosa Cibeles de pie, con una vestimenta claramente jonia, que tiene serpientes a los lados. Las serpientes son muy importantes en toda la mitología lidia. Hay una leyenda de Tilos que tiene además un paralelo oriental muy claro. Todas las leyendas que tienen que ver con serpientes que matan a alguien, o un gran héroe que mata a la serpiente, la resurrección de esa persona, en este caso el tal Tilos, con una planta mágica, todo esto relacionado con cultos de renovación, de resurrección, pues los encontramos en Frigia, en Lidia y en general en todo Oriente. Y las serpientes, que es tan importante en este mito, tienen mucha importancia en relación con Cibele y con otras divinidades de la zona, como diosas funerarias en parte, diosas que protegen a los muertos,
y también diosas protectoras de pues, elementos nocivos o en determinadas situaciones. Bueno, estas son otras caras del Naiscos, donde se ve, pues, por ejemplo, los leones, que son un elemento. Además, el león es, aparte de la importancia que tiene el león en relación con las divinidades, la diosa madre en toda Anatolia y en Oriente, era el símbolo de la dinastía de los Mermnadas en Lidia. Bueno, y luego estos son escenas pues de caza, de banquete, relacionados pues con el culto de la diosa. Bueno, pongo esto muy deprisa. Aquí se ve claramente el león en las famosas monedas lidias, de quienes los griegos parece que tomaron la moneda, el león como símbolo. Una vez que se ha destruido, el Naiscos que he presentado antes es de época en la que todavía existía el santuario de Cibeles, o sea, del siglo VI. Cuando se destruye en el 499, un tiempo después, parece que se hacen altares a cielo abierto al lado del río Pactolos, que es el que pasa por Sardes, el río que lleva las pepitas de oro, y que realmente había unas minas de oro muy cerca. Parece que durante un tiempo convivieron la diosa Artemis, y lo vemos en esta estela. Esta es la diosa Artemis y esta es la diosa Cibele. No sé si se lee, tiene inscripción debajo, yo ahora no la leo en mi... no, es que está muy pixelado. Bueno, Artemis, que aparece aquí más grande que la diosa Cibele, tiene un ciervo y Cibeles, aunque no se vea muy bien, un cachorrito de león. Bueno, y estos son los adorantes. Y a partir de aquí, y esto es muy importante para la continuación de la religión en Asia Menor, en la zona de los lidios y los frigios, parece que la diosa Artemis, claro, los lidios tenían al lado Éfeso con su Artemis de Éfeso, que era ya una especie de sincretismo entre una diosa Anatolia, madre de los dioses, tal, y la Artemis griega, aunque hay que decir que estas Artemis Anatolias tienen mucho más de madre Anatolia que de Artemis griegas. Entre otras cosas, muchas de ellas eran llamadas Meter, o sea, eran madres, cosa que la Artemis griega no era. O sea, que parece que durante un tiempo están conviviendo las dos diosas, pero enseguida, a partir del siglo tercero, al menos que sepamos con seguridad, se construye un gran santuario de Artemis, y va a ser Artemis, ya se habla de Artemis Ardiané, va a ser la gran diosa de Sardes. Y identificada con Meter, con epítetos que a veces son iguales. De hecho, por influencia de los persas, cuando los persas toman Lidia y ocupan toda Asia Menor, una de las divinidades que dejan sincretizada con otra divinidad femenina es la diosa persa Anaitis. Y lo curioso es que Anaitis la vemos muchas veces denominada en Lidia como Meter Anaitis y otras veces como Artemis Anaitis, con lo cual aquí estamos viendo ya un sincretismo de estas divinidades femeninas que se aparta mucho, en muchos casos, de lo que entendemos por una diosa griega como Artemis. Bueno, el templo de Artemis era un templo, en fin, grandioso. Hay muchísimas inscripciones también de la época escritas en lidio. Bueno, como ven, la decoración ya tiene mucha influencia jonia. El lidio también se está avanzando mucho en la lengua lidia, pero todavía muchas inscripciones no se leen completamente, pero sí que se reconocen muchos nombres. Entonces, por ejemplo, aparece el nombre de Zeus como Lev, aparece, y solamente tenemos dos bilingües y así de cortitas, pero bueno, en esta vemos Nanas Dionisicleos Artemidi, y en lidio tenemos Nanas, que es un nombre, un antropónimo típicamente anatolio, Baquivalis, que ya nos está diciendo cuál es el nombre lidio para Dionisos, y Artimul. A veces en las inscripciones aparece como Artimuk también, dependiendo, y este es el nombre de la diosa Artemis, que encontramos bueno, tanto en inscripciones lidias, en lidio, como después extendida por toda Lidia y Frigia
Y ahora, en lo que queda de conferencia, voy a hablar de lo que encontramos después. Realmente en Lidia, como vemos, en la época helenística hay algo más. Tenemos estos testimonios del santuario de Cibeles, sobre todo luego de Ártemis, pero tampoco hay muchísima información de la parte más oriental de Lidia, sí de la parte que se va helenizando más, la parte hasta Sardes, pero no de la parte, lo que en Homero se llama Maionia, y que es la parte además que es fronteriza con Frigia. Y de Frigia en época helenística sabemos muy poco, todavía menos porque además los persas pues parece que tampoco tuvieron especial interés en esa zona de Frigia, que es muy montañosa, es una zona alta, árida, difícil, y realmente pues ni los persas hablan mucho ni los frigios dejaron muchas muestras de nada. De hecho, hasta dejaron de escribir durante varios siglos. En época romana, a final de la época helenística y sobre todo con la llegada de los romanos, se produce una helenización muy fuerte hacia todo el interior, todo lo que era esa parte de Frigia y la zona oriental de Lidia. Es verdad que aumenta mucho la población, pero también se expande la lengua griega y también el hábito epigráfico. Y esto es muy importante porque a partir sobre todo el siglo I y en adelante, en algunos sitios primero antes de Cristo, pero sobre todo después, hay cantidad de inscripciones, además quizá por razones de identidad, como marca de helenismo, por las razones que sean, pero es una zona del mundo griego en que se ponen a escribir como locos. O sea, hay pocos lugares de Grecia en que en el siglo, de las zonas helenizadas recientemente, se escriba tantísimo como en Frigia y en Lidia. Entonces hay cantidad de estelas, muchísimas de ellas de carácter votivo. Vamos a ver, claro, estamos ya en una época en la que hay una provincia romana, que es Asia, y bueno, vamos a ver ahora testimonios que se distribuyen por toda esta zona o que conocemos gracias a todas estas inscripciones. Voy a empezar por un testimonio de Aizanoi, que es la primera ciudad quizá de esta parte de Frigia más interior, en la que se crea un templo, y esto nos recuerda un poco a esta historia de Gordion, porque hasta aquí no tenemos más que datos de una diosa femenina. De repente en Aizanoi sabemos que había una madre de los dioses que tenía un epíteto, un nene. Estos epítetos terminados en nene son típicos de Anatolia y son sufijos que marcan, son toponímicos, marcan el lugar en el que tenía un culto la divinidad X. Esta diosa tenía una cueva y se crea una leyenda según la cual, pues un poco la leyenda de Rea y Zeus. Aquí dio a luz la diosa a Zeus y se crea un impresionante santuario a Zeus, con una cela donde se hacían ritos relacionados pues, con este mito del nacimiento de Zeus en Aizanoi. Y lo que tenemos es esta simbiosis en Aizanoi de algo que ya, esta presencia de una diosa femenina que es una Meter, en este caso a veces es Ártemis, y un dios masculino, y eso es lo más normal, lo que más frecuentemente vamos a encontrar en todos los testimonios epigráficos, arqueológicos y demás de toda esta zona de Frigia y de Lidia Oriental en la época imperial, que por otra parte es lo que se encontraba en toda la Anatolia antigua, una diosa femenina junto a un dios masculino. El dios Lubita Tarhuntas es uno de los más conocidos, que parece que influyó en algunos testimonios frigios, y en muchos casos una tercera divinidad que podía ser pues el hijo, era muy frecuente esta tríada y sobre todo la pareja masculina femenina. De las diosas femeninas que vamos a encontrar en todos estos testimonios, pues seguimos encontrando a
por la iconografía es Cibeles, uno la ve y dice, bueno, esta es la diosa Cibeles claramente, pero lo que dice abajo en la inscripción es Artemis. Y al lado, a su derecha, a nuestra izquierda, está la diosa, según nos dice la inscripción, Demeter, y al otro lado está Nike, que la está coronando a la diosa Cibeles, que no es Cibeles, que es Artemis. Pero esto nos demuestra muy bien cómo se ha producido ya claramente esa simbiosis en muchos lugares de la gran diosa madre con Artemis. Aquí aparecen las serpientes, que aparecen tanto con Artemis, Cibeles, como con Demeter, sobre todo en Asia Menor. Y Demeter, que en las inscripciones lidias ya del siglo VI, V, en lengua lidia, aparece denominada como la Metru, o sea, pues la forma griega en lidio, va a tener también una asociación importante como diosa que es, pues, de la agricultura, de la fertilidad, con mucha relación con la diosa madre. Esta es una imagen arcaizante de una moneda de Sardes que nos demuestra también, esta es de época de Adriano, y de repente deciden recuperar esa imagen muy arcaica en que aparece la diosa con el polos en posición vertical, vamos, de pie, con un velo que le cae por detrás y que está agarrando, y luego con la espiga de trigo y una serie de elementos. A veces esta diosa se la llama Core y parece que es la misma que Artemis. O sea, una de las características de esta época es que hay una identificación, un sincretismo, en muchos casos no se sabe si confusión o entre todas estas divinidades. Otra divinidad femenina muy importante es Hécate, que se conoce muy bien en Grecia, pero que se dice que muy posible viniera de Asia Menor. La triple Hécate aparece muchísimo, sobre todo en Frigia, y además aparece en contexto funerario muchísimas veces. Aparece en las imprecaciones que se ponían en las tumbas, donde se decía, si alguien daña esta tumba, pues que le ocurran todas las mayores desgracias del mundo. Hay todo tipo de imprecaciones. Esto es algo también muy anatolio y muy oriental, que luego, pues, se encuentra en Grecia, pero en ningún sitio tanto como en Asia Menor. Pues hay imprecaciones de Hécate donde dice que si alguien daña la tumba, ella mandará a su corte de aorois, que son los muertos prematuramente, los niños generalmente, o muertos antes de tiempo, los mandará contra esa persona que haya agraviado la tumba. Y luego también muchas veces se dice en las estelas que ella acoge al muerto y lo lleva a su mundo. Y bueno, esto hay muchos datos como este y otros muchos que hacen pensar en lo que decía al principio de una posible deificación de los muertos en la ideología funeraria frigia. Una característica, esto sobre todo de las estelas más de la zona frigia, es esta jerarquía de divinidades y esta mezcla de divinidades en las estelas. Aquí vemos a la triple Hécate, bueno, los de abajo son los adorantes, la triple Hécate, encima está esa divinidad masculina que ahora nos aparece en Frigia por todas partes, en muchos casos llamado Zeus Brontón, en otros Zeus Ampelites, es el dios del rayo, el dios del trueno, el dios de las cosechas, que es la divinidad masculina más extendida con sus distintos epítetos en Frigia. Y encima, no sé si se ve bien, la divinidad superior tiene una corona de rayos, es Helios, que como decía antes tiene una importancia muy grande en Frigia. El creciente lunar identifica a Men, que es esta divinidad que está aquí también, aquí detrás con el creciente lunar, es un dios del que hablaré ahora, ya enseguida. Y esta es la diosa Demeter, con sus espigas de trigo. Y bueno, esta es sin más una inscripción funeraria que se pone bajo la protección de estos dioses, pero vemos esta jerarquía divina que encontramos y esta unión de estas divinidades que encontramos, como digo, en muchas de las estelas. Bueno, aquí ya por enseñar alguna foto más, aquí está Helios
en caballo, tirado por caballos, con una iconografía más bien griega, aunque muy rústica, la diosa Cibeles. Encima aquí está la divinidad solar. Todo esto es arte, como se ve, muy provinciano, que es una de las cosas interesantes de todas estas inscripciones. No son inscripciones de grandes ciudades hechas por personas muy cultas, no, lo que vemos es que están escribiendo por todas partes gente con muy poca cultura, que ha leído un poco de Homero, o que ha aprendido a escribir, o que hace que alguien le escriba la estela, pero que quieren mostrar su cultura y bueno, el arte pues tiene, según las zonas, pues características así a veces muy rudimentarias. Esas dos inscripciones esas dos estelas que acabo de enseñar mencionan a una divinidad, Josios y Dícayos. Si ven aquí, este Dícayos tiene una balanza en la mano. Claro, un par Josios Dícayos, esto suena griego completamente, es el justo y el piadoso, pero ¿cómo aparecen? Son dos divinidades, de hecho a veces aparecen representados como una sola. Aparecen normalmente en relación con Helios, y esto, unido a otras figuras que aparecen en la zona como un ángelos de una divinidad, ha hecho pensar también en que tenían la idea de divinidades intermediarias entre la divinidad superior y los hombres. Bueno, todo esto se ha discutido mucho, se ha pensado también que Josios y Dícayos, sin más, son manifestaciones de unas virtudes especiales de la divinidad, y para esto hay paralelos muy buenos, de hecho, en el mundo semítico y también en el mundo hitita, donde precisamente el dios Sol, como ocurre en Frigia, o la diosa Sol, según los casos, llevan como acompañantes o acólitos unos dioses que son precisamente virtudes, como la justicia y la santidad, o en fin, cosas similares. Bueno, aquí tenemos más ejemplos, voy a pasar esto rápido. Este es Zeus Ampelites, ponían todos sus animales y por los que pedían, para que, bueno, son mucho, en gran parte son exvotos pidiendo pues que el campo de frutos, en fin, que los animales no estén enfermos, que se sane a la familia, y voy a ir un poquito más rápido para el final. Esto es Lubita completamente, este es el dios Tarhuntas, pero esta presencia tan fuerte que encontramos de repente en época romana y que parece que viene de muy atrás, aunque no hayamos tenido testimonios a lo largo en toda esa etapa intermedia, parece que tuvo muchísima influencia del dios Lubita Tarhuntas, un dios del rayo, un dios que en los textos lubitas está muy relacionado, insistentemente relacionado con la agricultura, con las viñas, por supuesto con la lluvia. Y bueno, esto es discutible porque muchas divinidades masculinas, y Zeus también estaba relacionado con estos elementos. Es verdad que a Zeus en Grecia no se le está continuamente haciendo dedicaciones pidiéndole este tipo de cosas, mientras que en Oriente, tanto Tarhuntas como luego Zeus Brontón, Zeus Benios, Zeus Ampelites, Zeus con 1000 epítetos distintos, está muy a menudo, muy insistentemente relacionado con estos mismos peticiones y poderes que los de Tarhuntas. De época imperial, una de las cosas interesantes que tenemos, de los testimonios interesantes que tenemos de época imperial en Frigia, es que los frigios, de los que no tenemos, bueno, hay un par de inscripciones, una inscripción del siglo IV, pero realmente desde el VI hasta el siglo I después de Cristo, quitando eso no hay nada, es como si hubiesen dejado de escribir, y a partir del siglo I empiezan a escribir otra vez, y ahora en vez de hacerlo con el alfabeto que habían estado usando los frigios antiguos, lo hacen con el alfabeto griego, pero escriben en frigio, y esto, claro, es un testimonio importantísimo
tanto para conocer mejor la lengua frigia como para conocer también algunos elementos indígenas propios del mundo frigio. Aquí tenemos una inscripción, bueno, la primera parte está en frigio, si lo ven el alfabeto es el mismo, pero a partir de aquí está ya en griego y más o menos dice lo mismo, no exactamente, pero es una inscripción funeraria en la que se pone la estela bajo la protección de unas divinidades, y estas divinidades son Mitrafata, que aquí se ha pensado si será, esto tendrá que ver con ese culto a un Mitra divinizado. Bueno, luego Mastem Roguellos, Mas es el dios Men, el dios lunar, que está atestiguado sobre todo en Lidia, aparece por todas partes en Lidia, es el dios masculino más atestiguado, y es un dios anatolio, aunque tiene muchos elementos persas, incluso hay quien ha pensado si no sería una divinidad en realidad persa, pero bueno, parece que no, que es un dios lunar anatolio, que lleva en este caso un epíteto Temroguellos, derivado del nombre del río Temris, que es del Tembris, que es la zona de Frigia donde ha aparecido esto. Es una fuente del Sangario, está en esa zona que he enseñado antes en el mapa. Y luego Puntas Vas, aquí nos aparece este vas que aparece en inscripciones, en alguna inscripción, solo una o dos veces, en el siglo VII-VI en paleofrigio, que podría ser un epíteto de Zeus o otro nombre para designar esta divinidad masculina del rayo o en fin, del tiempo, el clima y demás. Y característica de estas inscripciones bilingües en griego y en frigio es que normalmente los datos del muerto y del dedicante y demás están en griego, pero luego hay una imprecación, como decía antes, están extendidísimas en frigio. Entonces aquí vemos, en este caso se pone una imprecación en frigio y otra en griego. En la imprecación en frigio dice: y quien dañe la tumba, que sea maldito a la vista de dioses y hombres. Esto, que no suena nada griego, que no se entiende realmente muy bien, que en fin, en el mundo griego y latino no encaja, se han encontrado imprecaciones muy similares o iguales casi entre los luvitas y en algunas en el mundo semítico. Y por esto y por otras muchas razones parece que encontramos en época romana, gracias a que tenemos testimonios en esa época, muchos elementos que deben ser antiguos en Frigia y que precisamente nos demuestran ese contacto tan fuerte que tuvieron los frigios a su llegada a Anatolia con las poblaciones que habían estado dominadas por los hititas, y luego con los luvitas, y a través de ellos también pues con los asirios, con todo el mundo semítico que tiene gran influencia en esa zona. Bueno, a continuación se ve que como eran conscientes de que eso en griego no encajaba muy bien, o en una inscripción que tenía parte en griego o para lectores de griego, añadieron otra que dice: quien dañe la tumba, que tenga hijos que mueran prematuramente. Esta imprecación sí que la encontramos en el mundo griego, aunque quizá el mundo griego haya llegado también de Oriente, porque es muchísimo más abundante también en el mundo semítico y dentro de Asia Menor, sobre todo en Frigia y en Galatia. Bueno, y otra característica, muchas de estas imprecaciones se encuentran en un tipo de estelas muy particulares de esta zona, que son las llamadas estelas puerta, porque imitan puertas. En estas puertas se grababan muchas veces elementos pues propios de la vida diaria de la persona, y solían tener a menudo encima un león como animal protector de la diosa madre. Otras veces el que está encima es el adorante. Bueno, aquí se ven los leones, pero voy a pasar rápido porque quiero mostrar otro tipo de elementos, el dios Men, del que he hablado ya, que como decía es una divinidad que parece Anatolia y tiene una importancia enorme, sobre todo en Lidia, pero se encuentra por toda Asia Menor. También hay testimonios en Frigia, aunque en Frigia es más frecuente la identificación de dioses masculinos indígenas con Zeus.
pero también hay muchos testimonios de Men, también está en el Ponto, está en Capadocia, y de los santuarios de Men en Capadocia, en el Ponto y en Frigia, al lado de Antioquía de Pisidia, que es este que ven en la fotografía, Estrabón cuenta algo que sabemos también por otras fuentes, que es que existían en época muy antigua grandes estados templarios, y de hecho sabemos que había ciudades que nacían en torno a un santuario. Los santuarios tenían unos dominios enormes, tenían sacerdotes que eran familias sacerdotales, que el sacerdocio era hereditario, que eran además los propietarios de todos esos dominios. En zonas, en el Ponto, por ejemplo, en Capadocia, eran la segunda persona más importante después del rey, e incluso el rey no podía interceder en cuestiones del santuario, a no ser con alguna excepción. Y otra particularidad de estos santuarios es que tenían un montón de toda la gente que vivía en los territorios del santuario, y eran allí agricultores o eran llamados hieroduloi, eran realmente esclavos sagrados, y había normas que decían que esos esclavos no podían de ninguna manera venderse porque eran esclavos del dios. Los sacerdotes no podían ni tratarlos mal, ni venderlos, pero estaban allí y tampoco podían marcharse. Esto tampoco se conoce muy bien, no hay muchísimos testimonios, pero bueno, sí que vemos en época romana grandes santuarios en los que inscripciones y distintos tipos de testimonio nos dicen que son restos todavía de aquellos grandes estados templarios. Y por ejemplo hay muchos santuarios en Lidia y en Frigia donde se habla de personal cultual que es esclavo de la divinidad. O sea, esos hieroduloi de antes siguen existiendo, no sabemos exactamente, obviamente ya no tenían exactamente el mismo estatus, la misma condición que en la época más antigua, pero bueno, vemos que se mantiene un resto de todo esto. Este es el santuario de Men Askainos, como decía, que no sé si lo ven bien, pero en la roca se graban como estelas, las que normalmente encontramos independientes, separadas, están grabadas en la roca, y en todas ellas hay un creciente lunar. El creciente lunar es el símbolo directamente del dios Men. Bueno, aquí se ve más claramente. El dios Men puede aparecer a caballo, siempre con su creciente lunar en algún sitio, o sobre todo como, y esto sobre todo en Lidia, como un dios de pie con su cetro, el gorro frigio, o sea, típicamente, y la vestimenta típicamente anatolia. Y ya termino con esta particularidad. Un tipo de inscripciones que aparecen en época romana y de las que hay muchísimos testimonios, sobre todo de Lidia, pero también de la parte fronteriza de Frigia occidental, es lo que se llama inscripciones confesionales. Esto es algo que no se conoce en ningún otro sitio del mundo grecorromano. Bueno, sí, pero en zona oriental, o sea, sí en griego, por ejemplo, en la zona de los Balcanes, que tiene muchísima comunicación todavía en época romana con los frigios, con Asia Menor, y en la península arábiga. Pero sí que se conocen antecedentes, pues el mundo hitita, aunque en cartas de los reyes, o sea, de un tipo y un estatus social completamente distinto. Y son inscripciones que, por lo que nos dicen todas ellas, hay ahora mismo ya más de 200, una persona ha cometido un delito, ha pecado, el dios le ha castigado con una enfermedad o matando a alguien de su familia, o en fin. Y entonces lo que le pide para, si es una enfermedad, para curarle y ser propicio y levantarle el castigo, es que escriba en una estela, y esto es muy interesante también desde el punto de vista de la escritura, porque se dice expresamente en la mayor parte de ellas, para propiciar al dios hay que escribir en una estela una especie de confesión. Se llaman confesiones, y realmente la persona tiene que dejar por escrito
que ha cometido, aunque eso no siempre lo dicen, pero bueno, un pecado. ¿Qué tipo de pecado? Que el dios les ha castigado y que para propiciar al dios escriben la estela y cuentan lo que ha pasado. Entonces tenemos aquí un ejemplo en que vemos en la iconografía al dios Men. Aquí hay una vestimenta, un gitón, y aquí una persona con los brazos alzados, o sea, la iconografía del adorante, y la inscripción dice: al gran Men Axiotenos, que reina sobre Tarsi. Este tipo de identificación de la divinidad es típica oriental y también tiene muchos paralelos en zona más oriental aún, o sea, es típica de Asia Menor. Axiotenos, de alguien que reina sobre Axiota, pero también luego había filiales de los distintos santuarios y a su vez reina sobre otra zona que se llama Tarsi. Bueno, dice: después de haberse colocado el cetro, por si alguien robaba algo de los baños, el cetro del dios, parece que se dejaba un cetro como cetro de la divinidad, como elemento protector para que no ocurriese algo, bueno, igual que las maldiciones que se dejaban o las imprecaciones en las tumbas. Dice: colocado el cetro por si alguien robaba algo de los baños. Como fue robado un imation, el dios castigó al ladrón e hizo que después de un tiempo llevara el imation al dios y confesó el ladrón. El dios ordenó mediante un ángelos vender el imation y escribir en una estela su poder. Bueno, como digo, hay muchísimas inscripciones. Aquí es interesante este intermedio o esta figura del ángelos, que tampoco se sabe exactamente si es una divinidad menor o bueno, ¿qué es? Estos son otros ejemplos también, pues, iconografía típica de Men. Estos dos señores son castigados porque han cortado un árbol de una zona de santuario. Y termino con esta inscripción ya, que tiene varias cosas interesantes. Es una inscripción confesional de nuevo. Aquí se ve el creciente lunar de Men y unos ojos, la representación de unos ojos. Entonces, bueno, después del año, el mes, tal, dice: según lo dado a conocer por los dioses, que son Zeus, el gran Men de Artemidoru, he castigado a Teodoro, entre comillas está lo que se supone que dice la divinidad, porque esto parece que está interpretando, está contándonos aquí lo que dicen unos y otros. He castigado, dice el dios, a Teodoro en los ojos por los pecados que ha hecho. Y entonces Teodoro cuenta sus pecados y dice: he tenido relaciones con la esclava de Aplocomas, Trofime, la mujer de Eutigis en el Pretorium. Y entonces se dice de él: expía el primer pecado con una oveja, una perdiz y un topo. Segundo pecado: a pesar de ser esclavo de los dioses, este es el Hierodulos del que hablaba antes, a pesar de ser esclavo de los dioses en Nono, tuve relación con Ariadne la soltera. Y entonces dice: expía el pecado mediante un cerdito, un atún y un pez. En el tercer pecado tuve relaciones con la soltera Aretusa. Expía el pecado con un pollo, un gorrión, una paloma, un quipros, que es una medida de mezcla de trigo y cebada, y un projos, de otra medida de líquidos de vino. Ya purificado, da además un quipros de trigo a los sacerdotes y un projos de vino. Y entonces dice él: tuve como abogado, y utiliza el término parácletos, que aparece en el Nuevo Testamento. Esto es muy interesante también, hay muchas palabras griegas que no han aparecido antes en contexto cultural, que empiezan a aparecer en estas inscripciones y que coinciden con las que encontramos en el Nuevo Testamento. Bueno, parácletos, tuve como parácletos, como abogado, como ayudante a Zeus. Y dice Zeus: mira, le he cegado por sus acciones, ahora ha propiciado a los dioses y poniéndolo por escrito ha expiado sus pecados. Y preguntado por el Senado, dice el dios de nuevo: soy propicio porque se ha erigido una estela en mi favor el día que establecí. Puedes abrir la cárcel, dejo libre al culpable después de que han pasado 1 año y 10 meses. Bueno, aquí aparte del fenómeno de la confesión, que tiene ese interés, hay varias cosas. Por una parte, lo de Men Artemidoro, esto es algo que encontramos también en el mundo semítico. Había divinidades que eran divinidades protectoras de una persona o de una familia.
era frecuente que esa divinidad llevara como epíteto el nombre de esa persona o de esa familia. Y eso nos lo encontramos, parece que probablemente pues como un resto de algo antiguo, de lo que antes no teníamos testimonios, en Lidia y en Frigia. En algún caso parece que son nuevos cultos que se crean, pero se sigue la costumbre de ponerle el nombre de la persona que ha creado ese culto porque considera que esa divinidad especial se ha portado especialmente bien con él, o bueno, en un caso uno dice que ha creado el culto de Zeus Metrodoru con su nombre porque le ha mandado un rayo para darle un aviso y que claramente eso ha sido una aparición del dios. Y, bueno, aparte de eso tenemos la cuestión de esta expiación de pecados con animales. Esto es algo que se conoce muy bien en el mundo hitita y por ejemplo el llamado ritual de Ambaci, donde se dice que una sacerdotisa para curar un mal que tiene alguien por un pecado, porque se tendía a relacionar una enfermedad con un pecado, mete un atún en un cacharro, se lo pone en la mano derecha y el pie derecho al enfermo y luego lo pone en un ratón y dice, y luego el ratón lo dejo que se vaya y se va por muy lejos, por las montañas y por los valles y por tal, y se lleva la enfermedad y por tanto el pecado también. Bueno, también hay letanías en Mesopotamia de cosas parecidas. Es un tipo de ritual que se encuentra, y en otras confesiones encontramos otras cosas de tipo mágico, de rituales que recuerdan más bien a rituales antiguos anatolios o orientales. A veces se habla de un trífonos, que no se sabe muy bien qué es, la triple voz. No se sabe si son también 3 animales o qué es, eso aparece en 2 o 3 inscripciones. Bueno, y luego aparece aquí un senado de los dioses en el que Zeus tiene que hablar y donde es abogado del... esto pues puede ser sin más que se esté tomando también vocabulario, terminología propia de una situación jurídica, aunque también en el mundo hitita hay muchísimos testimonios, mucha constancia de pues, una asamblea de los dioses donde decidían cosas y se ha pensado que a lo mejor, esto ya, claro, cuando falta tantísimos pasos intermedios, no sabemos realmente cuál es el proceso que lleva desde los orígenes hasta lo que tenemos en esta época. Hay que pensar que además esto ya es una religión híbrida con muchísimo elemento indígena, porque además las religiones son muy conservadoras, pero en un mundo que tiene ya mucho de griego o de romano, y bueno, hay que manejar todos estos datos con muchísimo cuidado, pero a la vez tiene su interés ver que podemos decir que es claramente griego y romano y que vemos que con seguridad no lo es y que muy probablemente tenga que ver con un origen en la zona, que sea alguna costumbre indígena y más aún hay paralelos pues en el mundo hitita o luvita o en el mundo semítico, que influyó tantísimo en esta zona. Y bueno, con esto termino, que me he alargado. Muchas gracias.